La tecnología, la innovación es importantísimo. Si generamos asociaciones, comunidades, el agricultor puede llegar más directamente al exportador y visualizar que ya está impactando a nivel mundial, no a nivel de Colombia. Muy bien, queridos agroapasionados, bienvenidos a un nuevo programa en este especial de cubrimiento de Expo Agrofuturo 2025. Estamos muy emocionados porque estamos compartiendo conocimiento, es una maratón de conocimiento, de videos, de conexiones y definitivamente que de cercanía. En ese sentido, vamos a estar hoy con Juan Manuel. Juan Manuel nos va a contar un poco qué hace su empresa, quién es Juan Manuel, por qué se considera un agroapasionado, porque si está sentado en esta silla es porque es un agroapasionado, definitivamente. Y dentro de ese ejercicio vamos a desenvolver una conversación de cómo vamos a desarrollar e impulsar la agroindustria en Antioquia y en Colombia. Juan Manuel, bienvenido. Bueno, hola, ¿cómo están? A la base soy ingeniero agrícola, me especialicé en hidráulica. Siempre apasionado por el tema del campo, vemos un potencial grande. Agroingeniería nació con una necesidad de atender los pequeños productores porque no había quien lo hiciera. Vemos que es una economía de alta potencia donde los números todavía no reflejan la capacidad que nos puede dar el campo y las oportunidades que le podemos dar a los agricultores. Entonces, agroingeniería viene a tecnificar y a brindar un poquitico de asesoría de ingeniería a todas las personas que nos necesiten, sean pequeños, grandes, medianos. Ahí estamos para hacer crecer el agro. Perfecto, eso es una gran labor y me refiero a que es un muy buen propósito. Definitivamente, Colombia es un país de micro y meso empresarios del campo. O sea, somos muy pequeños, muy minifundistas. Sí. Y lamentablemente gran parte de la industria que tiene la capacidad, que tiene la caja, que tiene con qué pagar el talento, pues es realmente menos del 10% del total de las empresas agrícolas del país. ¿Cuál es la principal barrera que Agroingeniería ha encontrado para poder llegar a ese pequeño mediano productor y que realmente tome ese conocimiento que ustedes quieren compartir? Lo que hemos visto que se dificulta ahí esa barrera es los clichés. Hagámoslo de la forma tradicional porque el cambio es malo, pero hemos visto que tecnificando, haciendo una inversión mínima y buscando los modelos que permitan hacer una inversión mínima, las productividades se pueden elevar mucho. Entonces hemos llegado a los agricultores, a los productores a decirles, venga, hagamos esto, rompamos esas barreras, esos clichés, mostremos que podemos producir. Entonces la barrera más grande ha sido como abolir esos clichés, esos conceptos de antes, de que el cambio es malo, de que no reguemos de esta manera porque es malo, no lo metamos bajo un invernadero, los costos se libran solo en una inversión de estas, siempre y cuando el proyecto esté bien hecho. De acuerdo, y en ese sentido, digamos que el tema financiero siempre parte, digamos, un ejercicio importante de decisión. El pequeño productor, ¿cómo podemos enseñarle? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser una metodología para que esos números que tú mencionas que se pagan solos, ellos los puedan conocer? Nosotros tenemos, y en ese ejercicio hablo a nivel personal, un tema de generar enseñanza a partir de, digamos que esa experiencia transmitida, pero que la gente pueda tener unas granjas, un espacio, una finca, en donde puedan ver cómo el impacto de la inversión está mejorando la rentabilidad. ¿Crees que nos falta mucho para poder llegar a compartir de manera mucho más abierta a los productores que son exitosos para que los pequeños productores entiendan en dónde está la inversión y por qué debemos hacerla? Pues nosotros al principio empezamos nada más asesorando, no nos metíamos al tema económico. Hoy en día, cuando nos sentamos con un cliente, le mostramos el escenario financiero. Es decir, usted hace una inversión de tantos pesos y vas a ahorrar tanto de mano de obra, vas a producir más, vas a hacerlo en menos tiempo. Entonces hoy en día cuando vamos con un productor, con una empresa a desarrollar un proyecto, le decimos, esta inversión se libra de esta manera. Okay. Vas a mejorar la calidad de trabajo de tus operarios. Y ha sido un tema mucho de cultura. Es decir, sentémonos, miremos los números, porque nosotros no estamos por vender, sino por mejorar la actividad del cliente. Okay. Entonces le mostramos el escenario de 0 a 100. Ok. Eso es muy bueno, pero tienen un gran reto por lo que logro identificar. Es
como el universo de clientes es tan grande, porque son pequeños productores, ¿cómo están haciendo ustedes en este momento la cobertura? O sea, ¿cómo se distribuyen en Antioquia, en el caso de que estén en Antioquia, aunque otros lugares del país están, para poder atender tantos proyectos de tamaños tan pequeños en términos generales? Listo, pues nosotros tenemos una red de apoyo dentro del equipo de agroingeniería. Somos 5 ingenieros y tenemos operarios y apoyo en campo. Entonces lo que hacemos es identificamos las necesidades en función de la región y nos dirigimos. Hacemos una solución como tal, planteamos una solución. Si todo es efectivo, la negociación, vamos y procedemos en el proyecto. En este momento tenemos proyectos en la costa, en Aguadas, tenemos proyectos en los llanos orientales y en Antioquia, lógicamente, mucho con berries hoy en día, el tema de arándanos. Nos tratamos de apoyar mucho en nuestro equipo y con el cliente buscamos una dinámica que les permita a ellos economizar temas de mano de obra, manutención y que a nosotros nos permita, digamos, ser más eficientes en el momento de brindar el servicio. Listo, Juan, entonces el servicio, el core del negocio de agroingeniería, hoy dentro de su portafolio, ¿qué es lo más importante que ustedes hoy están ofertando? Digamos, para la agroingeniería lo más importante hoy en día es la postventa. Nosotros no vendemos como tal riego, porque hay mucha gente que vende riego, nosotros vendemos la seguridad de que vas a hacer algo con nosotros y te vamos a acompañar desde el inicio hasta el final y después cuando el proyecto se esté ejecutando. Okay. Nos pueden llamar 5 años después, así sea una pregunta muy simple, solucionamos, sea por teléfono, y si tenemos que ir a campo, vamos a campo. Okay. Pero el cliente puede contar con nosotros después de que se ejecute el proyecto. Cuando un cliente se acerca a ustedes, ¿cuál es un proceso de cotización normal? O sea, a partir de cómo entablan una conversación, cómo ustedes dirigen la conversación y cómo ustedes buscan un cierre de ventas. Hoy en día, digamos, gracias a Dios, el acercamiento siempre ha sido un voz a voz. Cuando llegan a nosotros hacemos pues una inspección normal de lo que están necesitando, el cultivo que tienen, y vamos a solucionar. Entonces tratamos de recoger la mayor cantidad de datos, hacemos una preoferta. Si el cliente le dé factibilidad, vamos a campo, nos relacionamos con el cliente, con los operarios de campo que saben cuál es la necesidad, y en función de, digámoslo, de esa metodología vamos avanzando. Entonces, prefactibilidad, factibilidad y ejecución. Ok, muy bien. Digamos que el agro colombiano tiene efectivamente gran potencial. El tema, ya lo hablábamos en una entrevista que hicimos en el episodio anterior, que hablábamos de los procesos de crecimiento del agro colombiano y de la adopción de la innovación en el campo. Cuando ustedes presentan un proyecto, el factor innovación, ¿qué tanto pesa en el convencimiento de ese cliente para que tome el servicio con ustedes? El factor innovación, sea con tecnología o metodologías, es crucial. Que obviamente cuando tecnificamos lo que queremos es mejorar tiempos, reducir costos. Lastimosamente, tecnificar, llevar un proyecto a tecnología full es muy costoso hoy en día. Pero con la capacidad económica del cliente llegamos a dar tecnificación y la tecnología necesaria para que el cliente pueda llegar al objetivo de reducir costos, reducir tiempos y aumentar productividad. Entonces, claro, la tecnología, la innovación es importantísimo. Incluso hoy en día estamos desarrollando unos sensores tratando de reducir costos e introducirlo al mercado para que puedan llegar a personas que no tienen la capacidad económica de pagar altos montos, hasta gente que tiene la capacidad, pero que les podemos hacer unas economías en temas financieros. De acuerdo. Y en ese tema, siguiendo el hilo de la innovación y teniendo en cuenta que ustedes lo tienen interiorizado dentro de su estructura de comercialización y de servicio, más que de comercialización, ¿qué tanta brecha crees que todavía existe entre algunos agricultores y entre algunos cultivos que podamos, digamos, hoy visibilizar y decir, necesitamos atacar esa brecha de esta forma? Puede ser comunicación, educación, redes sociales, conocimiento, academia. ¿Qué crees que nos está haciendo falta para poder recortar las brechas de adopción de tecnología en el campo? Yo creo que lo más importante es la comunicación, porque cuando vamos de una finca a otra, de un cultivo a otro, de una empresa a otra, vemos errores que se repiten. Entonces lo que tratamos es generar redes, aumentamos la sinapsis entre los agricultores, que podamos decir, esta persona ya cometió este error, esta persona hizo esto y le funcionó. Entonces, bueno, el grande, el pequeño, el mediano,
así ellos entre ellos no se hablen, nosotros entrelazamos, le decimos, hagamos esto, o si no conoces, vamos allí. Entonces, queremos no crear competencia, sino crear familia. De acuerdo. Porque a lo último lo que nos mueve es el volumen y la calidad de lo que estamos produciendo. De acuerdo. Pero en ese tema, precisamente yo soy digamos, convencido de lo que estás mencionando. Yo creo que compartir conocimiento es clave. Y yo soy un poco más filosófico, o sea, somos parte de un todo. Entonces yo creo que nosotros aquí en el mundo no vinimos a competir, vinimos a ser eficientes, vinimos a ser competitivos, que es diferente, y que esa competitividad nos lleve al final a nuestras compañías a mejorar las escalas. Pero una de las cosas más restrictivas que tenemos por cultura es que no compartimos. Ese ejercicio de decir es que este es mi templo y aquí no entra nadie y aquí entra solo el que yo quiero que entre, porque si escucha lo que yo estoy haciendo probablemente me va a competir y me va a sacar del mercado. Pero resulta que cuando vemos nuevamente el ecosistema nos damos cuenta que el que está protegiéndose es un productor demasiado pequeño que no puede hacer volumen ni escala para la demanda mundial. ¿Cómo crees que tenemos que romper esa cultura de poder abrir las puertas y compartir lo que conocemos? Hemos visto que el tema de las asociaciones o holdings económicos pueden ayudar mucho a aumentar los volúmenes. Es muy diferente que una sola persona produzca media hectárea de arándano a que se reúnan varias personas y podamos sacar 5 o 10 hectáreas de arándano, donde facilita el tema de comercialización, donde podemos acceder a mejores precios, digamos, en el tema de empaques, de plásticos, de fertilizantes. Entonces digo que es trabajar encomunadamente, generar asociaciones, digámoslo así, federar cada cultivo, y así nos haremos más fuerte, tanto a nivel de departamento, de país, más importante a nivel internacional, que es lo que nos interesa. De acuerdo. Ayer mencionábamos precisamente la necesidad, la alta demanda de alimentos que tiene hoy el mundo y estamos hablando de una población creciente, un pico de demanda de alimentos que va a estar sobre el 2050, o sea que en los próximos 25 años, 24 prácticamente, vamos a tener un incremento de la demanda de la materia prima agrícola de más de un 60%. Eso yo lo he venido hablando en todos los escenarios, lo hablo y me siento como el Moisés que está diciendo pilas que vienen las 7 plagas, o como el Noé que dice se viene la inundación y nadie te para bolas. Estamos a puertas de una crisis de seguridad alimentaria y estamos atravesando un proceso fuerte de relevo generacional donde no tenemos suficientes personas en el campo para producir lo que necesitamos. Entonces, cuando uno mira este ejercicio, el panorama del agro, yo más que generar un tema de polémica, lo que veo es una gran oportunidad. La oportunidad es gigante para todos los que estamos en el campo. Aquí la pregunta es, ¿cómo crees, Juan, que nosotros deberíamos empezar a enlazar esa conversación para que entiendan los productores que no están produciendo para Colombia, sino que tenemos que producir para el mundo? Ese mensaje, ¿cómo hacemos que quede en el mindset colectivo de un agricultor promedio en Colombia? Yo digo, lo que decís pues, del tema alimentario, si la FAO ha recalcado mucho al respecto. Y yo digo que para poder romper esa brecha que hay en el agricultor es permitirle llegar a las cadenas finales, porque vemos que del agricultor pequeño, que son los que producen más vegetales, todo este tema de hortalizas que genera más a la canasta, hasta que llega al exportador hay muchos intermediarios. Yo creería que lo que estamos hablando anteriormente, y generamos asociaciones, comunidades, el agricultor puede llegar más directamente al exportador y visualizar que ya está impactando a nivel mundial, no a nivel de Colombia. Así es. Entonces yo creo que en ese proceso nos olvidamos del agricultor, entonces como nos olvidamos de ellos no les interesa del mundo hacia allá. Entonces hay que hacerlos parte, es decirle, este vegetal que usted cosechó se lo están comiendo en China, se lo están comiendo en Holanda, se lo están comiendo en México. Yo creo que hay que mostrarles ese hecho que está pasando, es a dónde va tu producto, quién se lo está comiendo. Yo creo que es una gran reflexión y hacia allá tendríamos que enfocarnos. Ser partícipes de la cadena primaria que sostiene la humanidad, el alimento, y lamentablemente la vulnerabilidad que tienen los productores a nivel mundial, porque esto no solo es en Colombia, es bastante grande y somos bastante ocultos, lamentablemente. Entonces, este tipo de programas, por ejemplo, este tipo de puestas en escena, lo que quieren precisamente para toda la comunidad que nos ve, nos escucha, es poder transformar el campo a través del conocimiento y visibilizar el trabajo que tienen los agricultores. Ahora, hay un tema muy importante que es el encadenamiento desde el punto de vista de la cadena de suministro. Un pequeño productor puede sentirse partícipe de un ejercicio comercial en la medida en que podamos tener el volumen
para poder a través de una asociación o de un privado llegar directamente a las cadenas que corresponden, porque es muy difícil estandarizar los procesos. Entonces ahí viene un tema que les toca mucho a ustedes como agroingeniería. ¿Cómo hacer el interno de la finca para poder mantener un proceso estandarizado y que los agricultores logren mantener ese proceso estandarizado por el tiempo para que al final se vea reflejado en el producto que venden? ¿Cuál creen ustedes que puede ser ese mensaje enviado al agricultor? Pues digamos en el tema de vertirriego, que sabemos que en el caso de los berries, el arándano es muy exigente en temas nutricionales, tratamos de un acompañamiento continuo. Entonces, hacemos un acompañamiento midiendo variables y midiendo rentabilidad y volúmenes cosechados, y así tratamos de estandarizar, pero haciendo un seguimiento. No damos y nos vamos porque se pierde el proceso si no nos quedamos. Le hacemos seguimiento y les mostramos que ese seguimiento a estandarización lleva unos resultados muy buenos. Entonces es un acompañamiento, es culturalizar, es decirle a la gente hagamos esto así porque funciona, porque los procesos, estandarizar procesos nos ayuda en términos de eficiencia. De acuerdo. Y nos ayuda a evitar errores que podamos cometer. Esa estandarización definitivamente es clave, porque cuando tú estandarizas, y creo que lo explicaste perfectamente, tú reduces las pérdidas. O sea, tú reduces los desperdicios. Y cuando hablamos de pérdida no solo es de dinero, es de tiempo, es de talento, es de decisiones y de oportunidad, que es lo más importante. Cuando tú no tienes un proceso estandarizado, cuando tú no tienes un ejercicio monitorizado, al final del ejercicio llegas a tomar decisiones muy tarde y esas decisiones son costosas. Al final todo se traduce en dinero o en oportunidad. Entonces en ese ejercicio de la estandarización creo que es un tema muy importante que tenemos que seguir trabajando. Nuevamente, Juan, un mensaje ya para ir concluyendo esta entrevista de hacia dónde proyectas agroingeniería. O sea, si tú hoy, el Juan de hoy, le dejara un mensaje al Juan dentro de 5 años de qué quieres de tu empresa y hacia dónde te visionas, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, vamos a tratar ahí de responder con una frase muy, digamos, holística, que podamos englobar todo. Yo creo que el mensaje es impactar, es dejar un legado, que la gente se enamore del agro. Lo que vos decís, el relevo generacional en el agro está muy quedado, entonces hagamos que nuestros agricultores y la gente de ciudad se enamoren del agro otra vez, que sepan la importancia de la tarea que hacen y que sepan que pueden contar con nosotros y con una cantidad de profesionales que son apasionados por el agro y que vamos a estar para ustedes 24/7 con el objetivo de que salgamos adelante como persona, como familia y como país. Qué buen mensaje, Juan. Muchas gracias por ese mensaje, y a los agricultores y a todos los apasionados por el agro decirles: cuentan con nuestro respaldo. Estamos dispuestos para compartir el conocimiento. Es una nueva era del sector agropecuario y hay nuevos liderazgos y hay nuevas personas que estamos involucradas, más que con una expectativa económica, con un propósito de vida y una gestión de un legado. Entonces, en ese sentido, cuenten con nosotros, cuenten con nuestro apoyo, sigan siendo apasionados por el campo, sigan creyendo en Colombia. Colombia es un país de sueños. Tenemos que construirlo, tenemos que desarrollarlo. De Colombia nadie se va. En Colombia lo que hacemos es trabajo digno, trabajamos de manera individual para poder contribuir de manera colectiva. Así que todos a apostarle al agro colombiano, y con empresas como Agroingeniería y como Juan, que nos están apoyando para este propósito. Así que atentos a los siguientes episodios y muchas gracias por acompañarnos.